Vamos a continuar leyendo el libro de Materialismo Histórico y Método Dialéctico. Continuamos con el capítulo 9, la contradicción. Introducción. La contradicción es inherente a todos los procesos. La lucha es interna y necesaria, porque surge y se produce por la naturaleza del proceso total. Las tendencias opuestas no son independientes unas de otras, sino que están conectadas inseparablemente como partes o aspectos de una totalidad contradictoria. Actúan y entran en conflicto sobre la base de la contradicción inherente al proceso total. El movimiento y el cambio son el resultado de causas inherentes, de contradicciones internas, de las cosas y de los procesos. Todo proceso contiene tendencias opuestas, unidas en lucha constante. Esta contradicción entre tendencias opuestas es inherente a los procesos y no aparece como mero resultado de causas accidentales o externas. La resolución de las contradicciones inherentes a los procesos de la naturaleza y la sociedad conduce al cambio cualitativo y constituye la fuerza motriz de ese cambio. La contradicción es universal, pero las leyes de cada tipo de proceso solo pueden conocerse mediante el estudio de las contradicciones particulares esenciales a cada tipo y de las formas específicas que adoptan en casos particulares. Las contradicciones inherentes a los procesos. En el último capítulo se expuso cómo se produce el cambio cualitativo por la lucha de fuerzas opuestas. Sirvieron de ejemplo tanto la transformación de un cuerpo de estado líquido a gaseoso, cuanto el paso de la sociedad del capitalismo al socialismo. En ambos casos funcionan las tendencias opuestas, cuya lucha produce una transformación fundamental, un cambio cualitativo. Esta lucha no es externa y accidental. No es posible comprender bien la lucha si se supone que se trata de fuerzas o tendencias que surgen en forma totalmente independiente, unas de otras, y que accidentalmente se encuentran, chocan y entran en conflicto. Así, por ejemplo, la vieja concepción mecanicista del movimiento sostenía que éste se producía solamente si un cuerpo chocaba con otro. No había causas internas del movimiento, es decir, no existía el automovimiento, sino solo las causas externas. Pero en realidad, las tendencias opuestas que funcionan durante la transformación del estado de un cuerpo funcionan sobre la base de la unidad contradictoria de las fuerzas de atracción y de repulsión inherentes a todos los fenómenos físicos. La lucha de clases en la sociedad capitalista surge gracias a la unidad contradictoria del trabajo socializado y la apropiación privada, inherentes a ese tipo de sociedad. No es el resultado de causas externas, sino de las contradicciones internas esenciales del sistema capitalista. Por otra parte, en Inglaterra, los teóricos del Partido Conservador y los del ala derecha del Partido Laborista afirman que la lucha de clases es promovida desde el exterior por los agitadores comunistas y los agentes soviéticos, y creen que solo poner un alto a esta intervención externa, el sistema funcionaría muy bien tal como está. La necesidad interna de la lucha de fuerzas opuestas y la de su resultado, basada en las contradicciones inherentes al proceso como un todo, no constituye un mero refinamiento del análisis filosófico, es de gran trascendencia práctica. Por ejemplo, los teóricos burgueses son capaces de reconocer la existencia de los conflictos de clases en la sociedad capitalista. Lo que no reconocen es la necesidad de esta lucha, el hecho de que se basa en contradicciones inherentes a la naturaleza misma del sistema capitalista, y que, por tanto, la lucha solo puede culminar y terminar con la destrucción del sistema mismo, y su sustitución por un nuevo, más elevado sistema social. Tratan, pues, de mitigar el conflicto de clases, de bajarle el tono y de reconciliar las clases opuestas, o de eliminarlo, y preservar así, intacto, el sistema capitalista. Es precisamente esta visión burguesa del conflicto de clases la que introduce la socialdemocracia en el movimiento obrero. Lenin señaló, en oposición a esta forma tan superficial y metafísica de comprender el conflicto de clases. Lo fundamental en la doctrina de Marx es la lucha de clases. Así se dice y se escribe con mucha frecuencia, pero esto no es exacto. Circunscribir el marxismo a la doctrina de la lucha de clases es limitar al marxismo, bastardearlo, reducirlo a algo que la burguesía puede aceptar. Marxista solo es el que hace extensivo el reconocimiento de la lucha de clases al reconocimiento de la dictadura del proletariado. En esto es en lo que estriba la más profunda diferencia entre un marxista y un pequeño, o un gran, burgués adocenado. En esta piedra de toque es en la que hay que contrastar la comprensión y el reconocimiento real del marxismo. En términos generales, la contradicción es inherente a un proceso determinado. La lucha característica
no es un choque externo entre factores accidentalmente opuestos, sino la elaboración de contradicciones que pertenecen a la naturaleza misma del proceso, y esto condiciona su resultado. La contradicción consiste en la unidad y la lucha de los contrarios. La concepción clave de la dialéctica es esta concepción de la contradicción inherente a la naturaleza misma de las cosas, que la fuerza motriz del cambio cualitativo se encuentra en las contradicciones contenidas en todos los procesos de la naturaleza y la sociedad, y que, para comprender, controlar y dominar las cosas en la práctica, debe procederse a partir del análisis concreto de sus contradicciones. ¿Qué quiere decir exactamente contradicciones? Según la concepción común, metafísica, las contradicciones ocurren en las ideas acerca de las cosas, pero no en las cosas. Es posible sostener proposiciones contradictorias acerca de una cosa, y entonces existe una contradicción en lo que se dice acerca de ella, pero no puede haber una contradicción en la cosa en sí. Según este punto de vista, la contradicción es sencilla y únicamente la relación lógica entre las proposiciones, pero no una relación real entre las cosas. Tal punto de vista está basado en la concepción estática de las cosas, en verlas fijas e inmutables, sin considerar sus movimientos y sus interconexiones dinámicas. Si se consideran los movimientos y las interconexiones reales, complejos, de las cosas reales y complejas, entonces se encuentra que pueden existir en ellas, y de hecho existen, tendencias contradictorias. Por ejemplo, si las fuerzas que funcionan en un cuerpo combinan las tendencias de la atracción y la repulsión, esta es una contradicción real. Y si el movimiento de la sociedad combina las tendencias de socializar la producción con la tendencia de conservar la apropiación privada de los productos, es esta también una contradicción real. La existencia de las contradicciones en las cosas es algo muy conocido. No hay en ella nada oculto, y con frecuencia se menciona en las conversaciones de todos los días. Por ejemplo, se dice de algún hombre que tiene un carácter contradictorio, o que constituye una masa de contradicciones. Esto significa que acusa en su comportamiento tendencias opuestas, tales como la dulzura y la brutalidad, la osadía y la cobardía, el egoísmo y el altruismo. O en otro caso, el chisme cotidiano trata de relaciones contradictorias al hablar de matrimonios que siempre están en disputas, pero nunca son felices cuando están separados. Estos ejemplos muestran que cuando se habla en la filosofía marxista de las contradicciones de las cosas, no se está inventando una teoría filosófica nebulosa, sino haciendo referencia a algo que es conocido de todos. Tampoco se emplea la palabra contradicción con algún sentido particular, nuevo y extraño, sino en su sentido ordinario, cotidiano. Una relación real es una unidad de los contrarios. Existe una verdadera contradicción inherente, como se apuntó, a la naturaleza misma de una cosa, o de un proceso en relación, cuando se combinan en esa cosa, proceso o relación, tendencias opuestas en tal forma que unas no pueden existir sin las otras. En la unidad de los contrarios, estos se mantienen juntos en una relación de dependencia mutua, en donde cada uno es la condición de existencia del otro. Por ejemplo, la contradicción de clase entre trabajadores y capitalistas en la sociedad capitalista constituye justamente ese tipo de unidad de los contrarios, porque en esa sociedad no puede existir los trabajadores sin los capitalistas, ni estos sin aquellos. La naturaleza de la sociedad es tal que estos contrarios se mantienen juntos en su seno, en unidad inseparable. Esta unidad de los contrarios pertenece a la esencia misma del sistema social. El capitalismo es un sistema en el cual los capitalistas explotan a los trabajadores y estos son explotados por aquellos. La unidad en una contradicción es la que hace inevitable y necesaria la lucha de los contrarios. Puesto que los términos opuestos están unidos inseparablemente, no hay manera posible de escapar la lucha. Así, por ejemplo, debido a que las clases opuestas están unidas en la sociedad capitalista, el desarrollo de esta procede, y no puede más que proceder, en la forma de una lucha de clases. También puede hablarse de la interpretación de los opuestos en una contradicción, debido a que están unidas en la lucha. Cada tendencia opuesta se encuentra influenciada, modificada o penetrada de muchas maneras por la otra, en su carácter y en su funcionamiento reales, y en cualquier fase de la lucha. Cada parte es afectada siempre por su relación con la otra. La resolución de las contradicciones. Solo es posible comprender, controlar y dominar los procesos de la naturaleza y de la sociedad si se comprenden en sus contradicciones y las consecuencias de estas, la manera en que se resuelven. La contradicción es la fuerza motriz del cambio.
Así que para comprender cómo cambian las cosas y controlar y utilizar sus cambios, deben comprenderse sus contradicciones. ¿Por qué se afirma que la contradicción es la fuerza motriz del cambio? Porque solo la presencia de las contradicciones en un proceso proporciona las condiciones internas que hacen necesario el cambio. Un proceso que no contuviera contradicciones sencillamente seguiría adelante en la misma forma hasta que alguna fuerza externa lo parara o lo modificara. Un movimiento sin contradicciones sería una repetición constante de sí mismo. Es la presencia de contradicciones, es decir, de tendencias contradictorias en un movimiento, la unidad y la lucha de contrarios, la que acarrea cambios de movimiento en el transcurso de un proceso. Imagine, si se puede, una sociedad sin contradicciones. Esta sería una sociedad en que las personas satisfacerían todas sus necesidades haciendo siempre las mismas cosas en la misma forma. Una sociedad así nunca cambiaría. Siempre habría en ella movimiento, en el sentido de que las personas estarían haciendo cosas todo el tiempo, pero el movimiento sería siempre el mismo. Habría un proceso, sí, pero este sería un proceso repetitivo. Empero, una sociedad así no existe, ni podría existir jamás, porque la naturaleza misma de las condiciones de la vida humana determina que siempre haya contradicciones en la sociedad. Al satisfacer sus necesidades, la gente crea nuevas necesidades insatisfechas, y al adelantar sus fuerzas de producción, se crea un estado de cosas en el cual necesitan cambiar correspondientemente las relaciones e instituciones sociales. Es por eso por lo que ocurren cambios en la sociedad. El proceso social no es de repetición, sino que en él suceden cosas nuevas. Algunos materialistas metafísicos trataron de representar el universo como un sistema de partículas que chocan y rebotan unas con otras. En un universo así, habría un movimiento continuo de partículas, pero sería una repetición permanente del mismo movimiento. El universo real no es así, porque está lleno de contradicciones. Las contradicciones de la atracción y la repulsión que estudia la física, de la asociación y la disolución de átomos, que estudia la química, de los procesos de la vida y de las relaciones del organismo con el ambiente, que estudia la biología. Es la resolución de estas contradicciones, en las formas específicas que adquieren en procesos particulares, la que constituye el verdadero proceso de transformación del verdadero mundo en transformación. Ello muestra que allí donde existen las contradicciones, sigue la resolución de esas contradicciones, la resolución de la lucha de los contrarios que surge de la unidad de los contrarios. Un proceso constituye la resolución de sus propias contradicciones esenciales, la universalidad y particularidad de las contradicciones. La contradicción es un aspecto universal de todos los procesos, pero cada tipo particular de proceso tiene sus contradicciones particulares, que le son características y que son distintas de las de otros procesos. Este punto fue subrayado por Mao Zedong en su ensayo acerca de la contradicción, en donde hizo el análisis más completo del tema que hasta ahora se haya aportado a la literatura marxista. Lo llamó la distinción entre la universalidad y la particularidad de la contradicción. Nunca puede deducirse de la idea universal de la contradicción lo que sucederá en cualquier caso particular, ni la forma en que un proceso particular podrá controlarse. Como ya se ha afirmado, el método dialéctico no consiste en la aplicación de un esquema preconcebido a la interpretación de todo, sino en basar las conclusiones solamente en el análisis concreto de condiciones concretas. Cada tipo de proceso tiene su dialéctica propia, que solo se puede comprender mediante el estudio detallado de ese proceso en particular. La dialéctica del mundo subatómico no es la misma que la de los cuerpos que son percibidos directamente por nuestros sentidos. La dialéctica de los organismos vivos no es la misma que la de la materia inorgánica. La dialéctica de la sociedad humana es distinta de las dos anteriores, y cada fase de la sociedad humana tiene, a su vez, su propia dialéctica particular. Así, por ejemplo, la contradicción entre las tendencias de atracción y repulsión en el movimiento físico y entre los intereses de clase en la sociedad constituyen, ambas, contradicciones. Ello atestigua la universalidad de la contradicción, pero cada una de ellas tiene su propio carácter distintivo, diferente del de la otra. Ello atestigua la particularidad de la contradicción. No es posible aprender las leyes de la física o las leyes de la sociedad deduciéndolas de la idea universal de la contradicción. Solo se pueden conocer mediante la investigación de los procesos físicos y sociales. El movimiento físico y el movimiento social constituyen dos formas muy distintas de movimiento, y así, también las contradicciones estudiadas por la ciencia social son distintas y se resuelven en forma diferente a las que estudia la física.
Los procesos sociales y físicos son semejantes en el sentido de que cada uno de ellos contiene contradicciones, pero son diferentes en cuanto a las contradicciones contenidas por cada uno. Las contradicciones características de cada tipo de proceso pueden llamarse esenciales de este tipo de proceso. Por ejemplo, las contradicciones entre fuerzas atrayentes y repulsivas son esenciales de los procesos físicos, y las existentes entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción son contradicciones esenciales de los procesos sociales. Si se consideran, además, las contradicciones esenciales que caracterizan distintos tipos de proceso, entonces se encuentra que éstas se manifiestan en forma específica en cada caso particular de un proceso dado. Por ejemplo, las contradicciones esenciales de los procesos sociales se manifiestan de manera específica en cada formación social particular. La contradicción entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción reviste formas especiales de distintas sociedades. Así, en la sociedad capitalista, reviste la forma específicamente capitalista de la contradicción entre el carácter siempre más social de la producción y la conservación de la propiedad privada. También, las relaciones entre cualquier organismo vivo y su ambiente son contradictorias. El organismo vivo vive por medio de su ambiente y al mismo tiempo, este contiene amenazas contra su vida que debe superar continuamente. En el caso del hombre, esta contradicción se presenta en las relaciones específicas del hombre con la naturaleza, y esta relación misma reviste formas aún más específicas en cada etapa del desarrollo social de la humanidad. El hombre es parte de la naturaleza y vive por medio de ella, y vive oponiéndose a la naturaleza y subyugándola a su voluntad. Esta relación contradictoria se desarrolla y reviste formas específicas conforme se desarrolla el hombre. Por ejemplo, se encuentra tanto en el comunismo primitivo como en el socialismo, pero reviste un aspecto diferente en este y en aquel. En consecuencia, para comprender un proceso y para aprender cómo controlarlo y dominarlo, deben conocerse sus contradicciones esenciales e investigar las formas específicas que revisten estas en cada caso. El resultado de las contradicciones. La unidad de los opuestos en una contradicción se caracteriza por una relación definida de superioridad-inferioridad o de dominación entre los contrarios. Por ejemplo, en una unidad física de atracción y repulsión, ciertos elementos de alguna de ambas fuerzas pueden ser dominantes con respecto a otras. La unidad es tal que un lado domina al otro, o, en ciertos casos, pueden ser iguales. Cualquier estado cualitativo de un proceso corresponde a una relación definida de dominación. Así, los estados sólido, líquido y gaseoso de los cuerpos corresponden a diferentes relaciones de dominación en la unidad de las fuerzas de atracción y repulsión característica de las moléculas de los cuerpos. En forma semejante, en las contradicciones de la sociedad capitalista, el elemento de la propiedad privada juega un papel dominante con respecto a su opuesto. La producción social y la clase capitalista domina sobre la clase trabajadora. Si se invierten estas relaciones de dominación, se produce un cambio cualitativo, el final del estado capitalista de la sociedad y el comienzo de uno nuevo. Por su propia naturaleza, las relaciones de dominación no son permanentes, evidentemente, y están sujetas al cambio, aunque, en algunos casos, permanezcan inmutables durante largo tiempo. Si la relación reviste la forma de igualdad o balance, este balance es inestable por naturaleza, ya que existe, en su seno, una lucha de contrarios que tiende a conducirlo a la dominación de uno sobre otro. Luego, si uno domina sobre otro, la lucha de contrarios contiene la posibilidad de que la posición se invierta. Lenin dijo, la unidad de los contrarios es condicional, temporal, transitoria y relativa. La lucha de los contrarios es absoluta. La verdad de esto es obvia. Cualquiera que pueda hacer la relación de dominación en la unidad de los contrarios, ésta siempre tiende a transformarse, y en consecuencia, la antigua unidad será disuelta y una nueva ocupará su lugar. El resultado de la resolución de las contradicciones, entonces, es un cambio en la relación de dominación característica de la unidad de los contrarios. Tal cambio constituye una transformación de la naturaleza de una cosa, un cambio de un estado en otro, de una cosa en otra, que no implica meramente una alteración externa, sino un cambio en el carácter y las leyes internas del movimiento de una cosa. Un cambio cualitativo significa, precisamente, ese tipo de cambio. Por ejemplo, si una pieza de hierro está pintada de color negro y en vez de ello se pinta de color rojo, se trata solo de una alteración externa, que afecta la forma en que refleja la luz
y así su apariencia ante el ojo que lo observa, pero no constituye un cambio cualitativo en el sentido en que aquí se define. Por otra parte, si el hierro se calienta hasta su punto de fusión, entonces sí se produce un cambio cualitativo, y es el resultado, precisamente, de un cambio en la relación atracción-repulsión característica del estado molecular interno del metal. El metal pasa del estado sólido al estado líquido. Su carácter y sus leyes del movimiento cambian de algún modo. El hierro sufre un cambio cualitativo. El cambio cualitativo es el resultado de un cambio en el balance de los contrarios. Este se prepara por una serie de cambios cuantitativos que afectan la relación de dominación en la unidad de los contrarios. Al alterarse esa relación, el cambio cuantitativo se transforma en cualitativo. Cuando ese cambio fundamental o cualitativo resulta de la solución de una vieja forma de unidad de los contrarios y de la emergencia de una nueva, entonces los contrarios mismos se transforman. El lado que pasa de dominado a dominante se transforma durante el proceso, y lo mismo sucede con el otro, que pasa de dominante a dominado. En consecuencia, en el nuevo estado cualitativo no existen los mismos contrarios que antes, en una relación diferente, sino que, debido a la nueva relación, los contrarios que se mantienen junto en ella también se transforman. Existe una nueva unidad de los contrarios, una nueva contradicción. Por ejemplo, si la clase obrera se hace más fuerte que la clase capitalista y se transforma de dominada en dominante, entonces en el nuevo estado cualitativo de la sociedad, la clase capitalista desaparece, porque la clase obrera dominante la priva de sus condiciones de existencia, y la clase obrera, en condiciones completamente nuevas, se transforma en una clase casi totalmente nueva. Por tanto, cambian las contradicciones de la sociedad. Las contradicciones particulares del viejo estado desaparecen y nacen otras nuevas. La lucha entre la clase obrera y los capitalistas llega a su fin y comienzan nuevos tipos de lucha. Las causas externas e internas del cambio cualitativo. ¿Hasta qué grado se determina el paso del cambio cuantitativo al cualitativo? Por la resolución de la contradicción inherente al proceso mismo, o sea, por causas internas, y hasta qué grado se determina por causas externas o accidentales. Ambas causas lo determinan, pero de forma diferente. Tanto en la naturaleza como en la sociedad, las diversas cosas están siempre interactuando e influyéndose mutuamente. De ahí que las causas externas desempeñan siempre un papel en los cambios. Al mismo tiempo, el carácter de los cambios depende de causas internas. Este problema fue discutido por Mao Zedong en su ensayo acerca de la contradicción, en donde concluía: la contradicción en el seno de una cosa, o es la causa básica de su desarrollo, en tanto que la relación de una cosa con otras cosas, su interconexión y su interacción, constituye una causa secundaria. Las causas externas son la condición del cambio, y las causas internas son la base del cambio. Aquellas se hacen operantes por medio de estas. Considérese, por ejemplo, un acontecimiento como la salida de un pollo de su cascarón. El pollo no se desarrolla adentro del huevo sin la acción de calor externo, pero lo que se desarrollará dentro del huevo, lo que sale del cascarón, eso depende de lo que hay dentro del huevo. Como dice Mao, con temperatura adecuada, un huevo se transforma en un pollo, pero no hay temperatura que pueda transformar una piedra en un pollo, ya que las condiciones fundamentales de las dos cosas son distintas. En el caso del agua, por ejemplo, esta no hierve sino se calienta, pero el proceso de ebullición, que resulta de la acción del calor, se produce sobre la base de la contradicción interna de la atracción y la repulsión característica de las moléculas del agua. Así también, en la sociedad, una revolución no ocurre sin la intervención de causas externas, pero su carácter y su resultado, y de hecho, el que pueda ocurrir, depende de causas internas. La base de la Revolución Rusa estaba en las contradicciones de la sociedad rusa. Estas hicieron indispensable la revolución y determinaron su carácter. Pero lo que puso en marcha la revolución en 1917 era algo externo: las condiciones producidas por la guerra imperialista. En términos generales, el carácter cualitativo de los cambios solo puede explicarse por el funcionamiento de causas internas. Las contradicciones particulares en que estaba basada la vieja cualidad determinan qué tipo de cualidad nueva surgirá. Las causas externas afectan solamente los cambios cuantitativos de las cosas, el tiempo y los lugares de su comienzo, y la rapidez con la que ocurren. Las causas puramente externas solo pueden conducir a los cambios en dimensión y en cantidad, pero no pueden explicar por qué las cosas son diferentes cualitativamente de mil y una formas, y por qué las cosas se transforman unas en otras. Así, por ejemplo,
La lucha de clases en la sociedad capitalista puede acelerarse o retardarse por una variedad de causas externas particulares, pero la existencia de la lucha de clases, su continuación, su dirección y su resultado final son determinados por las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Lo repentino y lo gradual del cambio cualitativo. Dado que el cambio cualitativo es el resultado de la resolución de las contradicciones, todo el proceso de la lucha de los contrarios puede considerarse como el proceso de la sustitución de una cualidad por otra, de una vieja cualidad por una nueva. La vieja cualidad corresponde al dominio de un elemento en la unidad de los contrarios. La inversión de esta dominación conduce a la sustitución de la vieja cualidad por la nueva. De este modo, cada elemento de una unidad de contrarios es el portador de una cualidad distinta. La lucha de uno de ellos para mantener su dominio es lo que mantiene la vieja cualidad. La lucha del otro para invertir la situación es lo que crea la nueva cualidad que sustituye a la vieja. Por ejemplo, la vida es una unidad de contrarios, de procesos de construcción y de desintegración de materia viviente. En tanto la construcción mantenga la posición dominante en esta unidad, se conserva la vida, pero cuando comienza a dominar lo contrario, comienza la muerte. En las contradicciones de la sociedad capitalista, es evidente que el Estado capitalista depende de que la apropiación privada domine a la producción social y de que la clase capitalista domine a la clase obrera. Es la lucha de la clase obrera contra la clase capitalista y la lucha por liberar la producción social de las cadenas de la apropiación privada lo que produce, cuando ocurre, la inversión del viejo estado de cosas, un nuevo estado socialista. Ya se ha señalado que toda contradicción tiene su propio carácter específico. Así también, la lucha de los contrarios tiene en cada caso su propio carácter específico, según la contradicción particular de la que surge. Resulta que los procesos de cambio cualitativo, las sustituciones de las viejas cualidades por las nuevas, también tienen su propio carácter específico, según las cualidades de que se trate. Lo universalmente verdadero es simplemente el hecho de que el cambio cualitativo proviene de la resolución de las contradicciones, como resultado del cambio cuantitativo. Pero esta verdad universal no indica cuál será el resultado de un cambio particular. Eso solo es posible descubrirlo conociendo cada uno de los casos particulares. Mao Zedong, considerando así la resolución de las contradicciones que producen los cambios cualitativos de la sociedad, señaló que el resultado de cada una de ellas es distinto. Las contradicciones cualitativamente diferentes solo pueden ser resueltas por métodos cualitativamente diferentes. Por ejemplo, la contradicción entre el proletariado y la burguesía se resuelve por el método de la revolución socialista. La contradicción entre las grandes masas del pueblo y el sistema feudal se soluciona por el método de la revolución democrática. La revolución entre las colonias y el imperialismo se resuelve por el método de la guerra nacional revolucionaria. La contradicción entre la clase obrera y el campesinado en una sociedad socialista se soluciona por el método de la colectivización y la mecanización de la agricultura. La contradicción en el seno del Partido Comunista se resuelve por el método de la crítica y la autocrítica. La contradicción entre la sociedad y la naturaleza se soluciona por el método de desarrollar las fuerzas productivas. Cualquiera que sea el método por el cual se resuelven las diferentes contradicciones, siempre se alcanza un punto en el que el aspecto cuantitativo de la lucha de los contrarios se modifica lo suficiente para que surja una nueva cualidad. Este es el punto en el que comienza el cambio cualitativo. La forma en que continúa depende enteramente del carácter particular de la contradicción de la cual es el resultado, y de la forma particular en que continúa la lucha de los contrarios. El cambio cualitativo siempre es repentino, y no puede menos que serlo, en el sentido de que en un cierto punto del cambio cuantitativo emerge una nueva cualidad que no existía antes. Es decir, en este punto, comienzan a suceder cosas nuevas, funcionan nuevas causas, se producen efectos nuevos y actúan nuevas leyes del movimiento. Este es el llamado salto cualitativo, la primera aparición de lo nuevo, de lo que no existía antes. Un proceso de desarrollo hacia la irrupción de esta nueva cualidad precede a este cambio cualitativo. Durante este proceso, las contradicciones se resuelven, por así decirlo, invisiblemente, sin manifestarse un cambio cualitativo. Al finalizar esta fase, irrumpe abrupta o repentinamente la nueva cualidad, y no puede menos que ser así. Por ejemplo, al calentar el agua, ocurre un movimiento que de repente se transforma en un proceso de ebullición. Cuando un niño crece en el vientre materno, ocurre un movimiento que intempestivamente se transforma en el proceso de nacimiento. En la sociedad ocurre un movimiento entre las clases. Los conflictos se agudizan y las opiniones maduran, y de pronto comienza un cambio revolucionario decisivo. Después de esto, la forma en que procede el cambio cualitativo
la rapidez o lentitud y en general la manera de su realización dependen enteramente de las circunstancias del caso particular. Una vez que surge una nueva cualidad, una vez que ha saltado a la existencia, comienza un proceso de carácter cualitativamente nuevo, en que la nueva cualidad gradualmente sustituye a la vieja. Por lo tanto, si bien comienza repentinamente, el cambio cualitativo continúa de manera gradual. La mayor o menor rapidez o lentitud con el que el proceso sustituye a lo viejo depende de la naturaleza del proceso y de las condiciones bajo las cuales ocurre. Por ejemplo, los cambios de estado físico, tales como el agua, que llega a su punto de ebullición, son repentinos porque de pronto se alcanza un punto en el que comienza a formarse una nueva cosa, el vapor, pero la conversión del agua en vapor es un proceso gradual. Lo mismo sucede con los cambios químicos, y también sucede lo mismo con los cambios cualitativos en la sociedad. Se alcanza un punto en la resolución de las contradicciones sociales en el que comienza el cambio cualitativo, el cambio de poder de una clase a otra, el de un sistema de relaciones de producción a otro. Después de esto, el cambio puede tardar más o menos tiempo para llegar a su completa realización. Tómese, por ejemplo, el aspecto político de las revoluciones sociales, es decir, la conquista del poder estatal. En la Revolución Socialista Rusa, esto ocurrió de un solo golpe, lo cual significó que fue relativamente rápido. En unos cuantos días, todas las posiciones decisivas de poder pasaron a manos de la clase obrera. En la siguiente fase de las revoluciones socialistas, las de las actuales democracias populares, esto ocurrió durante un periodo más largo, mediante una serie de pasos en que se conquistaron primero una y luego otra de las posiciones de poder. Si se analizan las revoluciones por medio de las cuales la burguesía, antiguamente, ganó el poder de los señores feudales, se ve que esas ocurrieron durante un periodo más largo aún, que con frecuencia se extendía a muchos años. Los cambios económicos, por ejemplo, tienden a ser relativamente lentos y ocurren por medio de una serie de pasos. Las relaciones capitalistas, una vez que surgieron en la sociedad feudal, se ampliaron paso a paso en el transcurso de un largo periodo. También el desplazamiento del capitalismo por el socialismo, una vez que se inicia, constituye un proceso gradual, aunque ocurre con mayor rapidez que el desplazamiento del feudalismo por el capitalismo. Es más rápido debido a una razón definida, que el socialismo no puede comenzar a desplazar el capitalismo sino hasta que la clase obrera ha ganado el poder estatal, y entonces el poder funciona para dirigir y acelerar el cambio económico. Por otra parte, el cambio del feudalismo al capitalismo comienza generalmente mucho antes de que el poder estatal pase a manos de la clase capitalista, y mientras tanto, el cambio feudal actúa más bien para retardar que para acelerar el cambio. Estos ejemplos muestran que hay un lado cuantitativo del cambio cualitativo, a saber, la fuerza y la velocidad con que llega a su fin. Y naturalmente, bajo ciertas circunstancias desfavorables, es posible que jamás alcance el fin. En ciertos casos, puede que comience el cambio solo para replegarse nuevamente y desaparecer. La concepción dialéctica materialista de la contradicción comprende tanto lo repentino como lo gradual del cambio cualitativo. La diferencia entre esta concepción del cambio y la de otros tantos filósofos no es que el materialismo dialéctico establezca que todos los cambios cualitativos son repentinos, en tanto que otros digan que son graduales. Consiste en que el materialismo dialéctico comprende que el cambio se deriva de la lucha de los contrarios, de la resolución de las contradicciones, en tanto que otros ignoran o niegan este hecho. Suponen que el cambio se produce en forma suave, sin conflictos, o si no, meramente por medio de conflictos externos. El antagonismo y el no antagonismo en las contradicciones. La resolución de las contradicciones siempre implica que un lado lucha en contra del otro y lo domina, pero según la naturaleza de la contradicción, este proceso puede ocurrir en formas distintas, y particularmente, en la sociedad debe distinguirse entre contradicciones cuya resolución implica la supresión o destrucción forzada de un lado por el otro, y aquellas cuya resolución no exige tales métodos. Por ejemplo, el cambio del capitalismo al socialismo ocurre mediante la supresión forzada de la clase capitalista por parte de la clase obrera, pero el cambio subsiguiente del socialismo al comunismo no exige la supresión forzada de nadie. El primero de estos cambios se efectúa a través de una lucha entre fuerzas mutuamente antagónicas, en tanto que no es necesario resolver tales antagonismos para efectuar el segundo. En términos generales, las contradicciones sociales son antagónicas cuando implican conflictos de intereses económicos. En tales casos, un grupo impone sus propios intereses a otro y los suprime por medio de la fuerza. Pero si no hay implicados conflictos de orden económico, entonces no existe el antagonismo ni la necesidad de una supresión forzada de cualquier grupo por otro. Una vez eliminados los antagonismos de clase del socialismo, todas las cuestiones sociales pueden resolverse por medio de la discusión y la argumentación, por medio de la crítica y la autocrítica,
de la persuasión, el convencimiento y el acuerdo. Por lo tanto, el antagonismo no es la misma cosa que la contradicción, ni tampoco es la misma cosa que la lucha de los contrarios en el seno de la contradicción. La lucha de los contrarios es un aspecto universal, necesario de toda contradicción, y puede revestir una forma antagónica o no, según la naturaleza particular de cada contradicción. Así observó Lenin que el antagonismo y la contradicción son totalmente diferentes. Bajo el socialismo desaparece el antagonismo, pero perdura la contradicción. Como lo ha dicho Mao Zedong, el antagonismo solo es una forma de lucha dentro de una contradicción, pero no es su forma universal. La distinción entre las contradicciones antagónicas y las que no lo son en la sociedad es de gran importancia práctica. En la sociedad existen muchas contradicciones, y es particularmente importante distinguir las antagónicas de las que no lo son, con objeto de encontrar el método correcto para tratarlas. Si se confunde un tipo de contradicción con el otro, se realiza una acción equivocada que no puede conducir a los resultados deseados. Por ejemplo, los socialistas reformistas creen que no hay necesidad de que la clase obrera tome el poder y lo use para suprimir a la clase capitalista, en tanto que los marxistas reconocen que el capitalismo no se puede eliminar ni se puede lograr el socialismo por ningún otro método. Pero cuando se establece el socialismo, desaparecen las clases y los antagonismos de clase, y en consecuencia, los métodos de lucha que eran acertados para resolver los antagonismos de clase son equivocados para la lucha posterior por el paso del socialismo al comunismo. Las contradicciones permanecen, pero como ya no revisten la forma de un interés antagónico, no requieren medidas forzadas para su resolución, para imponer los intereses de un sector a otro. La distinción entre las contradicciones antagónicas y las que no lo son en la sociedad es que aquellas solo pueden resolverse mediante el empleo de la fuerza material por una de las partes en contra de la otra, en tanto que las no antagónicas pueden resolverse mediante las discusiones entre los miembros de la sociedad y las decisiones tomadas por el común acuerdo. Las contradicciones de este tipo solo pueden surgir entre los seres humanos racionales, y entre ellos solo cuando estén unidos en cooperación por un interés común, y no divididos por intereses antagónicos.